Muchísimas gracias, Rosario. Bienvenidos a todos a este webinar. Para comentarles un poco, mi nombre es Jerry Torres, ya Rosario me presentó, soy ingeniero de sistemas de profesión. Y bueno, al igual como conozco mi carrera, bueno, conozco bastante la parte técnica, la parte de base de datos, la parte de queries, ETL. También tengo un MBA, por lo que conozco un poco de la parte soft, la parte de estrategia. ¿Para qué específicamente se necesita este tipo de herramienta? Su importancia y qué tipo de decisiones son las que se toman al final de este tipo de análisis. Actualmente me encuentro desempeñando como jefe de análisis de información en el grupo Pacífico Seguros. Mi día a día es con Tableau. Estoy a cargo de un equipo de análisis de información, desarrollamos soluciones de información, modelos de datos, modelos de análisis, y al final del día generamos informes gerenciales. A nosotros nos piden desarrollar tableros, pero adicionalmente nos piden un plus, que es el de analizar información para identificar hallazgos, contar una historia de los datos, identificar desviaciones en el gasto con el fin de generar estrategia. También me desempeñé como sugerente adjunto de Business Intelligence en el BCP, donde tenía a cargo algunos proyectos de BI Analytics, desarrollando tableros y poniendo a producción alertas, modelos de analytics. Pero acá quería rescatar como anécdota, gracias a un tablero que desarrollé en el banco de crédito, cerraron una agencia como tal, una agencia física, donde van a hacer su cola. Y gracias a un tablero que desarrollé, tomaron la decisión de cerrar una agencia, no voy a decir cuál, pero este tipo de cosas sirve como para identificar la magnitud o la importancia de conocer este tipo de herramientas. Bueno, dejo mi contacto para cualquier duda e inquietud que tengan e iniciamos el webinar con una sencilla pregunta. ¿Qué es Tableau? Algunos habrán llegado a este webinar porque escucharon de la herramienta, conocen que existen otras herramientas de visualización de datos, como puede ser de Power BI, o capaz la empresa donde trabajan ya compró la herramienta, o conocen la herramienta y quieren reforzar sus conocimientos. Bueno, Tableau es una herramienta o software especializado en visualización de datos enfocado en el análisis, con el objetivo de hacer que los datos nos cuenten una historia e identificar hallazgos, insights. Esta herramienta está orientado al autoservicio, que quiere decir de que los usuarios puedan construir sus propios tableros y realizar el análisis de información ad hoc a cada área. Y con esto me refiero a que incluso puede estar fuera de TI. Con esto quiere decir de que la herramienta está dirigida a un público capaz no tan técnico, o sea, no necesita ser un ingeniero informático, un ingeniero de sistemas para manejar Tableau. Es más, conozco administradores, ingenieros industriales, abogados, hasta médicos que tienen conocimiento de desarrollar tableros. ¿Y qué decir de los usuarios finales? Suelen ser ejecutivos, gerentes, por lo que la herramienta debe transmitir cierta practicidad, simpleza. Nuestros tableros deben ser intuitivos. Y bueno, TI en las empresas se encarga de administrar los TI, los roles de seguridad de información. Hablando un poco más de Tableau, Tableau es una empresa norteamericana fundada en el 2003, con la que en la actualidad tiene aproximadamente 18 años. Tableau fue adquirida en el 2019 por Salesforce. Que no nos conocen, quién es Salesforce, es una empresa líder en CRM, es una de las más grandes. Y para continuar, quiero presentarles cómo se ve Tableau. La fuerza de Tableau radica en su diseño, que es tan fuerte, tan intuitivo. Al final, esta fuerza es lo que genera la toma de decisiones rápidas. Y tal como lo ven en estos tableros, se ve un diseño, digamos, no muy cargado, se ve un manejo de paleta de colores. Más adelante vamos a ver que existe una infinidad de gráficos que permite construir esta herramienta. Antes de continuar, les voy a comentar un poco de la parte teórica. Tableau es una herramienta de BI, pero ¿qué es BI? ¿Qué es Business Intelligence como tal? El Business Intelligence como tal es un grupo de metodologías, herramientas, con el fin de dar soporte a la toma de decisiones basado en información, lo que es este movimiento de data driven, como se conoce en inglés.
Y se puede dar de diferentes formas, no necesariamente por Tableau, pues puede dar por consultas, informes, cubos OLAP, tableros de control. También quiero comentarles un poco sobre la pirámide de información y en dónde se sitúa Tableau en esta pirámide. Comenzamos con la base, que son los datos, y es aquí donde encontramos a los sistemas de nuestras empresas que soportan la operativa día a día, las transacciones. Encontramos los ERPs, la base de datos transaccionales, nuestro core de nuestra organización. La base es necesaria en el sentido de que uno que se encarga de soportar la operativa, pero también es donde se genera la mayor cantidad de datos en nuestra empresa. Esta información, conforme va escalando la pirámide, se va refinando, se va limpiando, puede evolucionar a algunos reportes, datos procesados en la parte de información, pero en la siguiente escala ya vemos BI, en el sentido de que ya generamos un tablero, ya generamos un dashboard, generamos conocimiento, pero no nos basta aquí, sino necesitamos encontrar qué anomalías hay, qué hallazgo hay en la información. Ese análisis de información ya se convierte en sabiduría y es aquí donde termina en una decisión, en una acción. Tal como les comenté al inicio de mi presentación, la importancia de BI es que al final del día, todo lo que se hace en BI termina en una estrategia, termina en una acción que se toma a nivel gerencial y que impacta directamente al negocio, a la empresa. Viendo un poco más a la parte técnica, un poco viendo la parte de arquitectura, recordando incluso la pirámide de información, ya les comenté que la primera capa se encuentra todos nuestros sistemas transaccionales, puede ser un ERP, puede ser un CRM, puede ser un sistema de recursos humanos, finanzas, incluso puede estar data externa. Recuerdo que en el banco de crédito, por ejemplo, se registraba en nuestro warehouse información de Infocor, por ejemplo, se registraba lo que es el tipo de cambio diario. Y es más, estos sistemas pueden ser conocidos como Salesforce o uno de los ERP más conocidos como lo que es el SAP. Y esto se termina integrando, hay una integración de datos, hay un ETL, existe el tema de limpieza, el tema de integridad de la información, esta revisión de los data, y estas herramientas pueden ser soportadas por un Oracle, por un Pentaho. Y esto pasa a la siguiente fase, que es la parte de almacenamiento de datos. Y acá ya tenemos lo que es un data warehouse, tenemos un data mart. El data warehouse no es nada más que toda la información de nuestros sistemas de orígenes en diferentes modelos de datos más sencillos. ¿Cuál es la diferencia? Es que en un SAP encuentras todas las tablas codificadas. Si alguien aquí, por ejemplo, ha trabajado con SAP, conocerá que a veces las tablas son muy difíciles de navegar entre ellas, el modelo de datos es enorme, pero ya cuando lo vemos a nivel de warehouse es un poco más entendible, más para usuarios finales, va más dirigido para analistas de datos. También acá tenemos, en esta capa también tenemos lo que es un data lake para lo que ya conocen o ya se están sumergiendo a lo que es el mundo de Big Data. Todos los ERPs, los sistemas de origen, a veces migran al data lake para poder manejar herramientas de Big Data, por ejemplo. Pero en las últimas capas, es donde ya se maneja las capas de Business Intelligence. Ya hablamos de una plataforma de BI, como puede ser Tableau en este caso. Hablamos de la construcción de cubos OLAP, hablamos de la construcción de tableros, hablamos de la construcción de reportes. Todo esto al final del día termina distribuyéndose, tenemos la capa de delivery, en algunas plataformas colaborativas. Vamos a ver a detalle más adelante que Tableau tiene diferentes aspectos, diferentes productos, que viene a ser la parte donde uno desarrolla enteramente lo que es un tablero y la parte donde los usuarios finales consumen, que puede ser un portal o una web específicamente de Tableau. Comentarles un poco qué elementos tiene Tableau, qué productos tiene Tableau. Tableau tiene en su gama de productos 3 productos principales, en los cuales comenzamos con Tableau Prep. Tableau Prep viene a ser la herramienta de Tableau cuyo objetivo es automatizar la limpieza y combinaciones, uniones de tablas, eliminar columnas, combinar tablas. Tal como lo muestro en el gráfico, al comienzo tenemos datos sin procesar, pasan por Tableau Prep
Y al final de Tableau Prep tenemos ya la información modelada, trabajada, listo como para poderla trabajar en Tableau Desktop. Tableau Desktop, por otro lado, es la herramienta enfocada en desarrollar tableros interactivos que impulsa a una exploración de datos. Es un software que se instala en la PC, como lo que es el Office, el Excel, el Access, el Word. Esta herramienta nos ayuda a cargar nuestro modelo de datos e iniciar el análisis por los diversos gráficos que ofrece la plataforma. Para comentarles un poco más de lo que es Tableau Desktop, por ejemplo, voy a la siguiente lámina para hablarles un poco de su contraparte. Tableau Desktop cuesta la licencia, son $70 mensuales. Bueno, en verdad hay diferentes precios, pero este es el precio estándar. Y su contraparte es Tableau Public. Tableau Public viene a ser la parte gratuita de Tableau. Está enfocada a estudiantes, a personas que se están iniciando en la herramienta y tiene una característica que es un ambiente público, que quiere decir de que todo lo que desarrolles en Tableau tienes que publicarlo en su comunidad. No puedes guardarlo en tu máquina, tienes deshabilitado esa opción de guardarlo en tu máquina, tienes que publicarlo en la comunidad. Por ende, más adelante, en el curso de especialización, por ejemplo, siempre les comento que tengan mucho cuidado la información que quieran publicar en Tableau Public, en el sentido de que ya existe una ley de protección de datos personales, nada de nombres de clientes, nada de datos de clientes, nada de DNI, nada de teléfonos, para acostumbrarnos a este nuevo estándar. Comentarles un poco más de Tableau Public. Tiene 3.9 millones de visualizaciones, casi 4 millones de tableros. ¿Qué quiere decir? De que podemos ingresar a la comunidad, ver los diversos gráficos que ofrece la comunidad, podemos descargar el proyecto, visualizarlo en nuestras máquinas y adaptarlo a nuestra necesidad. Es una de las grandes ventajas de Tableau Public. De por sí la comunidad es bastante abierta, nos da un montón de recursos. Y pasando a la siguiente lámina, por ejemplo, les quiero hablar un poco sobre el Tableau Desktop. El Tableau Desktop es tal como lo estoy mostrando. Tiene diferentes partes, no voy a hablar de todo Tableau Desktop. En general, las partes más importantes vienen a ser este panel de donde se encuentran todos los datos, por ejemplo, se encuentran las variables. Tableau Desktop, por ejemplo, tiene 3 principales partes. Entre ellos, la primera parte es el origen de datos, que es el data source, que es la letra G, que es donde vamos a cargar todas nuestras fuentes de información. El Tableau tiene una enorme gama de conectores que ya vienen preconfigurados con Tableau. Puedes cargar Oracle, puedes cargar SQL Server, TXT, Excel, Access, puedes conectarte a Amazon Web Service, puedes conectarte a Google Sheets, puedes conectarte a diferentes fuentes de información. Me demoraría bastante, me demoraría casi todo el webinar comentando todas las fuentes de información que tiene Tableau. Pero todo esto, en esta parte del data source, es donde cargas la información, combinas la información, conectas las tablas para tener tu modelo con el fin de tener todas las variables precargadas en este menú. Esto hace de que la funcionalidad de armar un tablero sea más sencilla, porque Tableau maneja lo que es un drag and drop, que es yo agarro una variable, lo suelto en los filtros, por ejemplo, agarro ciudad, lo suelto en filtros y me dice qué ciudad quieres. ¿Quieres Lima? ¿Quieres Iquitos? ¿Quieres Arequipa? Selecciono y ya automáticamente drag and drop. Selecciono y suelto, perfecto. Lo quiero ver quiero ver cantidades, ok. Suelto la variable cantidades y lo suelto en filas. O suelto la variable ID, la variable categoría. Y así voy armando mi tablero. Es una de las funcionalidades de Tableau, el tema de esta simplicidad de poder armar tableros. Y a la vez, Tableau, una de sus ventajas es el tema de darte esta posibilidad de ya no irse por lo básico, sino manejar gráficos más avanzados. Estos gráficos avanzados se pueden lograr combinando estos 6 botones
De verdad es una maravilla lo que puedes hacer con estos 7 botones, perdón, y poder armar diversos gráficos. Yendo más allá que tenemos en Tableau Desktop, por ejemplo, Tableau Desktop, les comenté que la primera parte es el origen de datos, data source. La segunda parte que es una hoja de datos, que es lo que les estoy mostrando. Pero la siguiente fase, la siguiente parte, vienen a ser los dashboards como tal. En las primeras láminas les mostré estos dashboards. Una hoja viene a ser cada unidad de gráfico que estamos viendo aquí. Cada unidad de gráfico que estamos viendo se viene a desarrollar por esta vista. Cada gráfico se desarrolla aquí. Y en el dashboard es donde se terminan apilando, se terminan construyendo, se termina diseñando de una forma tal sencilla que un gerente, que un ejecutivo pueda entrar tranquilamente al tablero y pueda navegar intuitivamente. Adicionalmente hay una capa más, hay una capa superior a estos dashboards que se llaman las stories. Los stories vienen a ser un compilado de hojas, un compilado de dashboards, pero aquí ya entramos a nivel de análisis. Cuando me refiero al nivel de análisis es porque ya el story, tú tienes que ya estar configurando ciertos filtros, cierta información, porque tienes que contar una historia. Ahí donde empiezas a contar qué hallazgos encuentras en la data. Retrocediendo, ya estamos en Tableau Desktop. Entramos a la segunda parte, que es el Tableau Online y también Tableau Server, que viene a ser esta capa específicamente para poder compartir información. Esta capa, tal como comenté, es para compartir y colaborar en un equipo dentro de nuestra empresa. Tableau Server y Tableau Online es casi el homólogo al Office 365 en el sentido de que maneja un Tableau web en el cual se encuentra alojado en un servidor gestionado por Tableau, en el caso de Tableau Online, o puede ser on-premise dentro de la empresa, dentro de la red de nuestra compañía, en el caso de Tableau Server. Y es aquí donde se publican nuestros tableros y se gestiona el acceso a los mismos. Para explayar un poco más, necesito explicar lo que son los roles. Pero antes de pasar a los roles, comentarle un poco por qué esta diferencia, por qué existe Tableau Online, por qué existe Tableau Server, por qué no todo es online. Perfecto. Es que las compañías muchas veces tienen que tener mucho cuidado con el tema de seguridad de información. Cuando hablamos de Tableau Online, la seguridad lo maneja netamente Tableau, pero cuando hablamos de Tableau Server, la seguridad viene a cargo de la empresa misma, porque está dentro de su propia red. Así que depende del nivel de riesgo que pueda manejar la empresa, depende de su aversión al riesgo, puede irse a Tableau Online o Tableau Server. La idea de Tableau es dar la gama de productos para toda necesidad. Les comenté sobre los roles. Existe 3 roles por defectos en Tableau. Estos roles vienen a tener esta importancia porque el costo que nos cobran de licencia radica en cada rol. Son 3 roles, comenzando con el rol de Creator, en el cual el rol de Creator puede conectarse a nuevas fuentes de datos, creación de extractos en el servidor, uso de Tableau Desktop como dato, toda instalación de Tableau Server o Tableau Online necesita una licencia Tableau Desktop que se le asigna al administrador, por ejemplo, del site. Y al siguiente perfil, el siguiente rol, es el rol de Explorer. El rol de Explorer refiere a desarrollar tableros en Tableau Web y hacer uso de la fuente de datos ya cargadas, hacer uso de los extractos. Y el último rol viene a ser el rol Viewer, enfocados a ejecutivos, a usuarios finales que consumen los tableros desarrollados por los perfiles anteriores. Acá como anécdota, hace poco tuve que capacitar en mi empresa lo que son ejecutivos respecto al rol Viewer. A veces las funcionalidades de Tableau muchas veces van enfocadas a lo que es el desarrollo del tablero mismo, pero a veces se olvidan de los gerentes. Es más, por ello les recomiendo, si ustedes están desarrollando tableros, no se olviden de los gerentes, no se olviden de también capacitar el tema del viewer para que puedan aprender a cómo moverse en sus tableros, qué opciones les da. Explicarle un poco sobre la licencia. Les comenté que existen 3 roles, el Creator, el Explorer y el Viewer.
En la parte de Creator ya les expliqué qué consiste. La licencia cuesta actualmente son $70, Explorer 42, el VMware 15. Estos precios son referenciales del Tableau Online. Esto también difiere para el server. Y aparte hay algunos costos por si se quiere añadir algunas cosas adicionales que también ofrece Tableau. Ok, llegamos a la parte donde les explico por qué Tableau. Tableau, bueno, ofrece una gran cantidad de ingesta de datos, ya les comenté anteriormente. Es una de las empresas que lleva más tiempo en el mercado, casi 17 años, 18 años, como les comenté. Tiene esta sencillez y facilidad de uso, y su comunidad también, su comunidad es enorme. Prácticamente tiene como 2 millones de usuarios en la comunidad. Otra de sus ventajas es el alto rendimiento en el manejo de grandes volúmenes de información. Acá me quiero detener un poco. Tableau, por ejemplo, maneja un concepto que Tableau llama extractos. ¿Qué son extractos? No es nada más que la base de datos que nosotros cargamos en la herramienta Es Tableau. solamente para el segundo día. A ver, No, por ya favor. al ropero nomás. Yo no utilizo mucha casaca. Si no te queda, le das a mi hermano. A ver, voy a mutear todos los micrófonos. Ya, continuamos. Me estaba refiriendo a los extractos como tal. Los extractos vienen a ser una definición propia de Tableau, que es una tecnología que Tableau ha creado para hacer más eficiente el procesamiento de grandes volúmenes de información. Este extracto, como definición, permite manejo de bases de datos enormes, en comparación incluso de sus competidores, tal que puedas manejar información en línea, incluso, y en verdad la herramienta no se quede pensando. Porque a veces pasa, me ha pasado cuando he utilizado otras herramientas de BI, tengo muy sobrecargada mi base de datos y tengo que estar bajándole la granularidad. ¿Qué quiere decir bajar la granularidad? Es simple, ya no mostrar tanto detalle. Pero en Tableau es lo que se quiere, ir desde lo más macro, la información más macro, hasta el detalle más mínimo y encontrar esta inusualidad, este hallazgo en la información. Y bueno, también comentarles que Tableau es líder en el mercado. ¿Qué quiere decir que es líder en el mercado? Para explicar esto, tengo que ir a la siguiente lámina, que es el cuadrante de Gartner. A ver, comentarles un poco respecto a Gartner. Gartner como tal es una consultora reconocida especializada en investigaciones de nuevas tecnologías de información. Este cuadrante que ofrece es bastante usada en todas las licitaciones de herramientas de BI, con el fin de identificar cuál es la mejor que se adapta a las necesidades de cada empresa. Esto nos ayuda a conocer, a saber qué posición ocupan los proveedores y en qué punto de desarrollo se encuentran en cuanto a lo que es visión de mercado y poder de implementación, que son los dos ejes principales, siendo definido por cada sector de TI y estos dos criterios clave. Como les comenté, son dos ejes, amplitud de la visión y capacidad de ejecución. Esta es la definición que viene por defecto en lo que es Gartner, pero en sencillo, amplitud de visión es la capacidad de desarrollo e innovación de estos proveedores, y la capacidad de ejecución es cómo llegan a ejecutar esta amplitud de visión, y esto expresándolos en los diferentes productos y servicios que puedan ofrecer estas herramientas. En sencillo, manejan 4 cuadrantes: aspirantes, jugadores de nicho, visionarios y líderes, siendo estos dos últimos los más importantes en el mercado. Y acá una curiosidad, justo estas 3 empresas que están en este cuadrante de líderes son las herramientas de BI que más se usan en el mercado. Tenemos a Qlik, por ejemplo, Qlik lo está usando, si no me equivoco, el Banco de Crédito, lo viene usando la Clínica Internacional. Tableau como tal, recuerdo que lo viene usando Intercorp, y también Pacífico Seguros. Y bueno, ¿qué decir de Power BI? Y por último, ¿por qué deberías empezar una carrera en datos? Todo lo que les he explicado es porque
cuando inician en Tableau es porque al menos están empezando en iniciar una carrera en análisis de datos. Una de las ventajas es que te ofrece oportunidad de trabajar en startups, en grandes corporaciones, incluso desarrollar proyectos como freelance. Y bueno, actualmente en el mercado, este tipo de habilidades está siendo bastante solicitada. Nunca ha sido tan grande. Actualmente las empresas vienen recopilando masivamente información que necesitan gente encargada de manejar esta información y mostrar esta información de manera sencilla e intuitiva. Bueno, tenemos oportunidades en múltiples industrias y dominios, banca, seguros, retails, constante aprendizaje de habilidades. En Tableau van a conocer un montón de habilidades, no solamente la parte técnica. Necesitan conocer ciertas habilidades, por ejemplo, un poco de teoría del color, un poco de visualización de tableros. Por ejemplo, como un dato, siempre que desarrollo tableros, siempre les comento a las personas con que trabajo, es que siempre cuando alguien ve un tablero, lo primero que mira es en la parte superior izquierda. Así que lo más importante debe estar en esa zona. Nosotros hacemos una lectura aproximadamente en F. Es muy importante conocer ese tipo de tips como para poder generar que nuestro dashboard sea sencillo, intuitivo, de fácil lectura. Y así uno va conociendo diferentes habilidades. Bueno, poder trabajar en diferentes partes del mundo. El teletrabajo actualmente está siendo una nueva norma, una nueva regla en el mercado. Y tal como les comenté, oportunidad de crecimiento debido a la digitalización. Y bueno, para continuar, quería mostrarles algunos tableros, algunos dashboards propios de la comunidad que se tiene en Tableau Public. A ver, voy a compartir. A ver. Acá, aquí está. Share. Por ejemplo. Acá tengo un tablero de Starbucks. ¿Quién odia Starbucks en los últimos meses? Si se dan cuenta, se pueden customizar el fondo, se puede agregar logos, se puede poner texto, pero eso al final del día termina siendo un tablero. Por acá podemos ver por tamaños, por bebidas, a ver, size, por ejemplo, que nos pide un 20, un grande, un latte. Acá tenemos un boxplot para poder distribuir cómo se visualiza esta distribución respecto a calorías, respecto a carbohidratos. Según lo que le interese cada análisis, hay parte depende de a qué queremos enfocarnos. Probablemente quisieron encontrar alguna información nutricional para generar alguna venta respecto a ciertos productos. Y, por ejemplo, pasamos a otros dashboards. Netflix. ¿Quién ha visto Netflix últimamente? ¿Qué series han visto? Bueno, con data de Netflix podemos saber cómo se distribuye el público que consume Netflix. Miren, podemos ver que en los millennials tienen un 80% de opinión positiva, en la generación X tiene un 73%, los baby boomers un 64%. Algunos me preguntarán, ¿cómo hago una diferencia de millennials, generación X, baby boomers? Muy simple, pones una regla en base al rango etario. Pones que los millennials pueden estar dentro de un rango etario, generación X otro rango, y vas creando este tipo de agrupaciones. Acá, por ejemplo, nos muestran cuáles son las series que han sido más vistas, que son originales de Netflix. Por ejemplo, Extractions, que ha sido una de las más vistas en la fecha que se trajo la información. Por ejemplo, que no he visto la serie de Lupin. Que, miren, la temporada 1, que han tenido bastantes vistas en el primer mes. Y si se fijan, la información de Tableau es intuitiva en el sentido de que podemos configurar este tipo de alertas, por ejemplo, a nivel gráfico. Podemos configurar de que nuestro gráfico de barras, la barra más grande, puede ser ordenado descendentemente y la barra más grande puede ser pintada de un color diferente. Este tipo de configuraciones se puede realizar en Tableau.
Quieren algo un poco más ejecutivo, por ejemplo, algo relacionado a bancos. Por ejemplo, este es un tablero de un banking, de bancos, específicamente insights para lo que son clientes. Tenemos una distribución de rango etario, cómo se distribuyen los clientes de un banco, qué tipo de carreras tienen los clientes, cuál es su estado marital. Por ejemplo, en este banco en particular hay más casados, probablemente tenga que ver con el rango etario, qué tipo de educación tienen, cómo va lo que es los riesgos de este banco, cómo son las expectativas de hacer cross-selling, de hacer ventas, y así sucesivamente uno puede mostrar un tablero de una forma gráfica, puede poner información resumida en la parte superior, puede poner filtros, categorías en la parte superior, en la parte derecha. Esta parte es dinámica y puede tener diversos gráficos que interactúan a la vez. Y de igual forma, en el mismo podemos tener diversas vistas. Por ejemplo, acá tenemos una vista específica de clientes. ¿Cuáles son los clientes, los clientes, por ejemplo, de este banco? Y algunos, aquí está, ya cargó. Tenemos algunos clientes de este banco, tenemos de qué estado provienen, podemos configurar ciertos estados de una forma un poco más gráfica, mediante un check, mediante un aspa, ciertos estados que internamente nuestro sistema puede estar con unos y ceros o pueden estar con letras. Al fin y al cabo, el fin de estos tableros es que para un ejecutivo, para alguien que está netamente en el negocio, sea entendible. Algunos me preguntarán, perfecto, pero si uso Tableau Public, no sé, me da miedo de poner mi información, puede filtrarse mi información de mi empresa o quiero investigar sobre algo y me da miedo que en verdad la gente se copie de mi información. Perfecto, no se preocupen, acá les muestro un ejemplo. Este es un dashboard que es del BBVA, justo del BBVA Perú, en lo cual tiene contraseña. ¿Qué quiere decir? De que si no pongo la contraseña correcta, no veo su data. Hay opciones para poder configurar, encriptar nuestro dashboard usando parámetros y poder mostrar a nuestro público con Tableau Public. Es una de las formas de manejarse con Tableau. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, acá capaz me demoro un poco más en ese tablero. Este es un gran tablero, es uno de los tableros más vistos dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque hace un recopilado de los diversos gráficos que se han creado en la comunidad, que les puede ser de utilidad. Tenemos un diagrama de arco. ¿Qué fumada es esta? Miren ese diagrama de arco. Tenemos un diagrama de área. Tenemos un diagrama de barras, bueno, que es relativamente sencillo. Tenemos un diagrama, ay, perdón, está cargando. Tenemos un diagrama de calendario. ¿Quién ha estado a cargo de un gestión, de un proyecto? ¿Quién ha querido expresar cómo va el calendario de las diversas tareas o proyectos dentro de un área? A ver, veamos este calendario. Creo que lo tengo en la siguiente lámina. Aquí está. Por ejemplo, esto ha sido un caso de la selección de Trump, si no me equivoco. Creo que es el tema de la aprobación presidencial. Y acá tengo, por ejemplo, marcado qué días el presidente ha jugado golf. Puede ser marcado por fechas, inicios del proyecto, puede ser marcado por feriados. Pero uno se pone a pensar, ¿cómo está hecho esto? ¿Qué clase de programación le ha puesto? ¿Han usado JavaScript? ¿Han usado HTML? No, han hecho una combinación de gráficos de polígonos, por ejemplo. Les comparto, por ejemplo, me he descargado este tablero. No lo voy a descargar ahora porque no vaya a ser que vaya a demorar. Me descargo este tablero para mostrarles. No lo tengo, no lo tengo a la mano. Pero en general, este tablerito está hecho en base a una configuración. ¿Se acuerdan que les mostré que se puede hacer diversas cosas con estas siete opciones, 7 botones? Esta es una de las tantas cosas que se pueden hacer. Esto es un gráfico de polígonos, pero
se ha organizado tal que es un calendario. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos tenemos diversos gráficos, tenemos algo un poco más infográficos, por ejemplo, el tema de poner diversos objetos y cómo se van apilando. Tenemos un funnel de ventas, tenemos un Gantt, nuevamente para los gestores de proyectos. Y para el tema de dashboard de controls, por ejemplo, estamos siguiendo alguna meta, queremos controlar algún proceso, estamos siguiendo algún KPI o un OKR, a veces necesitamos este tipo de gráficos que es un couch, que es también en español lo conocen como velocímetro. Y si se percatan, hay diversos tipos de gráfico que en verdad se puede armar con Tableau. Se pueden armar gráficos del tipo de mapa. Existen diversos gráficos de tipo de mapa. No me voy a detener acá, en verdad me demoraría un montón. Para esto ya tenemos lo que es el programa de especialización de Tableau que brinda la compañía. Tenemos diagrama de redes. Yo recuerdo haber hecho diagramas de redes en verdad bastante complejos, que son excelentes. Diagramas de PIEs, que son lo más sencillos que ofrece la herramienta. Diagramas de radar. Y así sucesivamente tenemos una gran cantidad de gráficos que ofrece Tableau. Tableau, en verdad, esta es una de sus fortalezas principales, que en verdad, por defecto, cuando uno tiene ciertas habilidades, puede construir un tablero decente, como les mostré en un inicio, como este dashboard de banking. Por ejemplo, podemos construir resúmenes, podemos construir un diagrama de barras, un diagrama de tendencias, pero o sea, cuando hablamos de usuarios avanzados, pueden llegar a construir ese tipo de gráficos, pueden crear infografías de verdad enormes, con gráficos en verdad, en sentido que son bastante complejos, pero a la vez son bastante visuales. El fin de Tableau es que nuestro usuario final entienda la información en un vistazo, entienda cuál es el problema. ¿De acuerdo? Perfecto. Les voy a compartir la herramienta per se. Les voy a compartir la herramienta para que vean cómo es Tableau. Perfecto. Tableau es tal como les estoy mostrando. Este es el Tableau Desktop. Bueno, es la versión public. Tenemos diferentes botones en la parte superior. Tenemos acá la fuente de datos. Acá es donde cargamos nuestra información. Acá tengo es un tablero que he descargado. La fuente de datos no me va a funcionar en este ejemplo. Pero, por ejemplo, acá tenemos un diagrama de barras. Acá lo tenemos ordenado. Y acá tenemos nuestros datos. Comentarles un poco, en la parte de Tableau se manejan se manejan datos que son básicamente datos de las dimensiones en los cuales podemos generar quiebres, generar agrupaciones en la data, pero también tenemos lo que son métricas. Las métricas vienen a ser campos calculados que van a ser agrupados en base a estas variables de dimensiones. Pero también tenemos parámetros. Los parámetros vienen a ser valores constantes que normalmente se van a tener que ingresar. Yo, por ejemplo, utilizo bastantes parámetros para poder identificar periodos de análisis. Por ejemplo, con mi equipo hemos desarrollado un tablero de 60 vistas, me hablo de dashboards, 60 dashboards, en los cuales a todos ellos le aplico con un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Por ejemplo, quiero ver 12 meses de análisis. Quiero ver cómo nos ha impactado el COVID en la empresa en estos últimos 12 meses. Y aplica a todos los tableros. Y todo nuestro análisis es sobre estos parámetros. Por ejemplo, otro uso del parámetro, tal como les mostré anteriormente, puedo poner una contraseña a mi dashboard. Si es la contraseña correcta, configurar acá que se habiliten todas las vistas. Y así sucesivamente puedo combinar diferentes parámetros. Puedo combinar, por ejemplo, un tema de extracción de datos. O sea, se puede hacer diversas cosas con los parámetros. También, por ejemplo, este ejemplo es el ejemplo de una empresa de seguros de autos.
Yo, por ejemplo, lo descargué porque tengo experiencia en la parte de seguros, así que me hago una idea qué es lo que pueden estar buscando en este tablero. Por ejemplo, en la parte de seguros siempre buscan hacer este balanceo entre lo que gastan los asegurados y lo que termina ingresando en la empresa. Ingreso versus salida de dinero. ¿En qué se traduce esto? ¿En qué indicador se traduce? A nivel de seguros le llaman siniestralidad. A ver, veamos, por ejemplo, claiming amount, que son las salidas, income, que son los ingresos. Vayamos a crear lo que es un campo calculado, por ejemplo, le vamos a llamar siniestralidad. Y quiero ver lo que es este income entre este claim amount. Claim amount, aquí estás. Y digo que es una función suma. Siniestralidad. Y ya me creé mi métrica, que es basada en dos métricas más. Y puedo crear una siniestralidad, por ejemplo. ¿Se acuerdan que les comenté que Tableau tiene fuente de datos, tiene una hoja, tiene un dashboard y tiene una historia? Yo, por ejemplo, me creo una hoja y quiero saber cómo está la siniestralidad general, o, perdón, cómo está por educación. Saco en filas, saco la siniestralidad, y me salen, a ver, la siniestralidad, ¿cómo me está saliendo? Aquí está. Vamos a editarla, esto es... Ah, perdón, me equivoqué de orden. Ahora sí. ¿Por qué? Porque la siniestralidad es expresada en porcentaje. Miren, he hecho este cálculo y le puedo dar un formato. Le he hecho clic acá, le he puesto en formatear y me salen estas opciones. Yo, por ejemplo, le quiero poner porcentaje. Totales generales, predeterminado, porcentaje. Lo quiero ver de forma gráfica. Este botoncito habilita la parte gráfica. Por ejemplo, lo quiero ver por gráfico de barras, para ver los porcentajes. Y así sucesivamente puedo hacer diferentes particiones. Lo puedo ver por un gráfico de globos circulares. Lo puedo ver por gráficos rectangulares. La data está. Yo puedo hacer diferentes combinaciones con la data que ya he cargado, que me aparece en la parte inferior. La idea es arrastrarla según la información que necesito. Capaz necesito más información. Le doy clic derecho acá y creo lo que es una variable. Y puedo ir recalculando, puedo ir mostrando información, puedo generar quiebres y puedo ir mostrando la información según la necesidad que tenga. Por ejemplo, haciendo un poco más énfasis en este ejemplo, por ejemplo, me muestra cómo se distribuye según por profesión, cómo está el ingreso, cómo están los gastos. A ver, por ejemplo, les voy a mostrar este botoncito. A ver, esto sí me incomoda un poco. Vamos a bajarle. Aquí está. Hay un botón de presentación. Puedo hacer una presentación con esto y esto ya se ve a pantalla completa. Puedo seleccionar algunos gráficos y todo va a variar respecto a lo que esté seleccionando. ¿De acuerdo? Y también hay una parte que, al menos en este dashboard, me ha gustado y es una de las razones por la cual lo he puesto. Ah, perdón, antes de ir a la siguiente parte, quería mostrarle otras funcionalidades que tiene Tableau también. Tiene algunas funcionalidades relacionadas a Analytics, en el sentido de que podemos hacer un forecasting sencillo. Podemos hacer, si se fijan, esta es una línea de tendencia, pero tiene una peculiaridad. Más o menos me estima cuáles van a ser o en qué rango se van a encontrar mi pronóstico. A ver, por ejemplo, eso se construye en este panel.
Les mostré el panel de datos, pero hay un panel que está al costado, que es el de análisis. Podemos poner líneas de tendencia, podemos poner pronóstico. Por ejemplo, esto lo puedo desactivar. Esto se desactiva, describir, ¿cómo era? Describir línea de tendencia, mostrar línea de tendencia. Esta información, por ejemplo, ya incluso me está mostrando cuál es la fórmula de regresión lineal simple. También puedo mostrar ciertos promedios, ciertas medianas, o algunos análisis complejos, lo que es el caso de clúster, o diagramas de cajas, en el caso que queramos hacer un análisis estadístico. Tableau es bastante versátil en ese aspecto. Pero acá viene una parte bastante interesante. Tableau nos brinda la opción de historias. ¿Se acuerdan que les mostré las historias? Les dije que era una de las etapas finales en la cual se quiere llegar cuando uno construye un tablero, un dashboard. Este tablero dashboard, por ejemplo, voy a ponerle un modo presentación, nos muestra, según cada cuadro que esté eligiendo, los filtros o las vistas que necesitamos ver según la información que queremos contar. Por ejemplo, en estas vistas nos cuenta alguna información referente a lo que es el panel truck, que es el tipo de camioneta que hay en Estados Unidos. Nos dice cómo es el promedio de salarios, que es comparativo con otros reclamos de seguros. Tenemos otras vistas de clientes cuyas ocupaciones son doctores. Y así sucesivamente podemos ir contando las diferentes historias respecto a la información que tengamos. La idea, tal como les comenté, es que en un primer momento tengamos la información en TXT, en Excel, en Access, cargada en un Drive en Google, en OneDrive. Toda esta información que viene a ser información útil de la empresa, la combinemos, hagamos el modelamiento apropiado, se refine esta información, se carga en Tableau y se empiezan a crear variables para empezar a contar información, a contar una historia. Al final del día, lo que interesa es qué hallazgos se encuentran con este tipo de gráficos, con este tipo de información, para que te sirva a un gerente, a un ejecutivo, tomar una decisión. Puede ser una decisión simple o puede ser una decisión bastante grande en la organización, como descontinuar un producto, como cerrar una agencia, como puse en un primer ejemplo. Y eso es en general, chicos. Ese es lo que quería exponerles el día de hoy. Y en verdad ha sido gratificante construir esta presentación, transmitirle un poco de mi experiencia. Y a ver, tenemos un par de preguntas. Tengo una duda. ¿Tableau tiene las mismas funcionalidades que Power BI o se usa para diferenciar necesidades? ¿Cuándo saber cuál usar? Ya. Siempre se presenta esta rivalidad. Tableau con Power BI. ¿Quién es mejor? En la actualidad les puedo decir que no hay una regla que te diga de que Tableau es mejor que Power BI o Power BI es mejor que Tableau. Ya depende de cada empresa. Si se refieren a nivel de funcionalidades, les puedo decir que las funcionalidades tienen casi la misma. Al fin y al cabo, las dos son herramientas de BI. Si hablamos un poco de esta comparativa, hay algunas consultoras en Estados Unidos, en Norteamérica, que comentan que al menos una de las ventajas de Power BI es esta curva de aprendizaje que es bastante corta. Power BI es un poquito más intuitivo que Tableau, eso sí hay que aceptarlo, pero Tableau muchas veces está dedicado a usuarios, analistas de datos un poco más avanzados, en el sentido de que puedes construir gráficos un poco más complejos. Perfecto. ¿Yo puedo scrapear datos de otras instituciones? Sí, en verdad puedes scrapear datos de otras instituciones, pero por lo general, Tableau Desktop como tal está hecho como para que tú cargues la información, ya tengas información a la mano.
El tema de scrapping, por ejemplo, lo puedes hacer con otra herramienta como lo que es Python. Y la idea es que ya tengas tus datos scrapeados, no sé, en una base de datos, en un TXT. Puedas modelar esta información, puedas estructurarla y lo puedas cargar a Tableau. Tableau no está hecho específicamente para scrapear, posiblemente para mostrar tu información que has scrapeado. ¿Se puede descargar el gratuito de Tableau? Claro que sí. Tableau Public está hecho para la comunidad abierta. O sea, en general está hecho para estudiantes, está hecho para investigadores. No hay un costo de licencia de Tableau. Tal como les comenté, una de sus peculiaridades es que no puedes guardar la herramienta, perdón, no puedes guardar el tablero dentro de la herramienta. Por ejemplo, vamos a quitar este modo de presentación. Les estoy mostrando, por ejemplo, el Tableau Public, pero cuando le doy guardar como, automáticamente me va a jalar que me loguee en Tableau Public. No me permite guardar un archivo, que es TWX, que es la extensión del Tableau Desktop. Si quieres guardar archivos, necesitas utilizar Tableau Desktop como tal y pagar tu licencia. Pero tal como les comenté en Tableau Public, tú puedes encriptar tu información, publicarla, puedes publicar la información según tu necesidad y mejor, qué mejor que tener la información en la nube, cosa que está segura, se puede enseñar tu laptop y la tienes ahí en la nube para un buen tiempo. A ver, ¿qué otras preguntas? ¿Qué otras preguntas tienen en el chat? A ver, el chat. A ver. Sí, creería yo que esas son todas las preguntas. Espero que les haya gustado este webinar. Y pues nada. Me olvidaba comentarles. A ver, vamos a compartir. Todavía no termino mi PPT. Todavía no termino la presentación. Comentarles que estamos comenzando el curso de especialización de Tableau, que está comenzando el 8 de octubre. En verdad, vamos a tocar varios temas que básicamente les he usado que puedo hacer Tableau. Acá lo vamos a hacer realidad con la herramienta. Y cualquier información, cualquier dato del curso, les dejo, aquí están los datos de la coordinadora, que es Flor Murga. Y pues nada, ha sido un gusto, chicos. Un gusto compartir el webinar con ustedes. Muchas gracias por estar presente. Creo que he visto que son 40 participantes. Y pues nada, espero que se lleven la importancia que tiene Tableau y la importancia que tiene el BI en sus empresas. Muchas gracias, chicos. Hasta pronto.